Bueno, ahora sí, vamos a dar por inicio en forma oficial este webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por sumarse a nuestro ciclo de webinars. En esta ocasión vamos a tener el tema de desarrollo frontend, los primeros pasos. Van a estar partiendo de un diseño en unas pocas pantallas de una aplicación y ver cómo se hace esa implementación en GeneXus respetando los principios de diseño. Para esta charla nos estarán acompañando Cecilia Pasalacqua, Cecilia Fernández y Nicolás Cámara. Así que sin más los voy a dejar con ellos, no sin antes recordarles que tenemos interpretación simultánea a inglés y portugués. Para eso tienen que hacer clic en el icono de interpretación para poder elegir el idioma que ustedes prefieren. Y bueno, y luego de la presentación vamos a tener una instancia de preguntas y respuestas donde ustedes podrán consultar a los oradores sobre algunas inquietudes que tengan con respecto a la presentación. Así que sin más, muchas gracias. Adelante ustedes. Gracias Aníbal por la presentación, gracias a todos por sumarse. La verdad que una convocatoria bastante grande para este webinar, lo cual nos pone muy contentos y nos reafirma algunas cosas que teníamos pensadas sobre la necesidad de la comunidad GeneXus de saber más y conocer más y mejores herramientas de frontend. Así que vamos a ir a trabajar un poquito sobre eso. Bien. Primero decirles que este webinar está encabezado por dos Cecilias, paradójicamente, así que cuando hablen de Chechu voy a ser yo, y cuando hablemos de Ceci va a ser Ceci Fernández, para una cuestión de orden, que sepan cuál es cuál. También comentarles que estamos empezando a diseñar un curso sobre frontend. Si bien entendemos que hay varios cursos que trabajan la parte de frontend en GeneXus, nos interesaba empezar a armar y diseñar un curso estratégico y solamente de frontend para GeneXus. Así que les queríamos compartir en este webinar lo que estuvimos trabajando, lo que vamos avanzando, lo que estamos investigando, y lo que nos parece, y reafirmo lo que decía al principio, que es una necesidad de toda la comunidad. No tenemos muy claro, porque no teníamos forma de segmentar en la convocatoria qué conocimiento tienen las personas que van a estar participando hoy del webinar, así que lo que les vamos a comentar es que vamos a ir desde cero. Si alguno ya tiene algún conocimiento en GeneXus y en Frontend GeneXus, por ahí hay partecitas que les parece que son muy básicas, pero nos basamos en que tratar de nivelarlos a todos y pensar que nadie tiene conocimientos, así que vamos a ir bastante desde lo mínimo. Comentarles un poco cuál va a ser la agenda de la sesión de hoy, cómo vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar primero dando un poco de contexto sobre las opciones y las formas que tenemos de incluir diseño en GeneXus. Después vamos a trabajar un poco sobre buenas prácticas, sobre todo en la relación diseñador-desarrollador frontend. Vamos a después trabajar con un caso de estudio, vamos a comparar un caso de estudio bastante chiquito, bastante simple, pero que nos va a servir para ver varias cosas transversalmente. Vamos a hacer un recap de todo lo que estuvimos trabajando y vamos a abrir un espacio de preguntas, como decía Aníbal al principio. Bien, entonces, en la primera parte lo que queríamos hacer era como dar un poco de contexto de las herramientas que tenemos hoy en GeneXus para implementar diseño, ¿sí? Yéndome algo más simple, cuando yo como diseñadora pienso en el rol del frontend, pienso que el frontend va a ser la persona que le va a dar vida a mi diseño, es el que va a hacer que mi diseño sea funcional. Cuando yo estoy trabajando en un producto digital, por ejemplo, voy a diseñar un botón, pero quien se va a encargar de que ese botón implementado quede estéticamente igual a lo que yo diseñé, pero además lleve al lugar que tiene que llevar, va a ser ese desarrollador frontend. Entonces, nosotros en GeneXus tenemos diseñadas un montón de herramientas para trabajar la parte de diseño. Frontend, cuando hablamos de frontend, hablamos de implementar desde cero. Pero queríamos también en este webinar contarles otras opciones que hay y que también depende del proyecto, las necesidades que tengamos, los requerimientos que tenga ese proyecto, los tiempos. Todo eso nos van a ayudar a pensar cuál es la mejor estrategia para abordar desde GeneXus la parte de frontend. Entonces, a modo como muy breve de resumen, porque no me quiero extender mucho en esta parte, simplemente comentarles tres opciones. Hay más, pero estas son las que para mí, no sé, no voy a decir más importantes, pero son las más utilizadas,
dentro de GeneXus para poder implementar diseño. Una es Unánimo, que si más o menos ya conocen algo de GeneXus lo deben haber escuchado nombrar, que es un sistema de diseño que está pensado para ser un sistema de diseño multiexperiencia, para proyectos grandes, que sea actualizable, y que en este momento es el sistema de diseño default que tiene GeneXus. Después tenemos el import, que es una herramienta que nos permite a los diseñadores entregar un archivo editable de diseño y que se importe automáticamente en GeneXus con algunas consideraciones que tenemos que hacer, pero que GeneXus pueda interpretar lo que ese diseño está mostrando de forma bastante simple y bastante fiel a la hora de generar por lo menos un prototipo, un primer prototipo funcional. Y después tenemos la parte de frontend, esto que decía al principio. Frontend para nosotros es, bueno, implementar desde cero un diseño, ¿sí? Trabajo con un diseñador y tengo que implementar en GeneXus, en una KB vacía, el diseño. Bueno, para eso tenemos un montón, una batería de herramientas y de procesos que nos ayudan para hacer esa implementación. Como este tema es bastante vasto y hemos generado muchísimo contenido en los últimos años, les quería compartir estas charlas que son desde el año pasado, unos deep dives que vimos el año pasado, en donde se abordan estas estrategias que les mencionaba al principio, pero además otras que también suman y son súper importantes. Si escanean el código QR van a ir directo a la página del live, en donde van a tener todas estas charlas. Estas son sugerencias que cada una aborda una estrategia diferente, y me parecía que estaba bueno que lo tuvieran ahí en el radar. Bien, entonces, basándonos en esto que decía, que el frontend va a ser el que lleve a la vida a mi diseño, lo que tenemos que tener en cuenta es la importancia de entregar un archivo como diseñadores entendible para que el frontend no tenga ni que libre interpretarlo, ni tenga que tomar decisiones de diseño que no le corresponden. Entonces, tenemos una serie de buenas prácticas que podemos hacer para justamente hacer que ese archivo sea más técnico y ayudar al rol del frontend a entender qué es lo que yo pensé o qué es lo que yo diseñé. Entonces, por ejemplo, algo que para mí es importante es la organización del archivo. Cuando hablo de organización hablo desde el nombrado de las capas, cómo agrupo los contenidos, si tengo elementos que se repiten varias veces, bueno, ir y componentizarlos. Todo eso es la organización y la estructura de ese archivo. Otra cosa que puedo hacer como diseñador es hacer un overview de todas mis pantallas y pensar en clave de cómo puedo facilitar la implementación en frontend. Por ejemplo, lo vamos a ver en el caso ahora que trajimos preparado para el webinar, pero si yo tengo 4 o 5 pantallas que en estructura son muy similares y cambian algunas pequeñas cosas, capaz que puedo prescindir de hacer esos pequeños cambios y dejar las páginas lo más similares posibles en estructura y en algunos elementos para que el frontend pueda usar eso como una master page o como un master panel y simplificarle trabajo. Para mí es bueno como diseñadores tener, no les digo hacer un curso de frontend, pero sí tener por lo menos los conceptos básicos para poder ver desde el diseño cómo puedo simplificar luego la implementación. Muchas veces son cambios muy simples que resuelven un montón de problemas. Otra cosa que para mí es base, que va de la mano con la organización del archivo, es crear estilos de textos y colores. Por ejemplo, hace más o menos un mes, Figma sacó una feature nueva. Figma, para los que no saben, hoy por hoy creo que es la herramienta principal para generar productos digitales desde el punto de vista de diseño. Y sacó unas nuevas features en donde permite que los diseñadores definamos más cosas, como por ejemplo variables o comportamientos de botones. Hay una tendencia en la industria a que los diseños empiecen a ser cada vez más técnicos. Las herramientas de diseño incluso están incluyendo nuevas features para que nosotros podamos entregar archivos finales que sean más detallados y que eviten que el frontend tenga que suponer o pensar o revisar todo un archivo a ver cuántos colores hay, etc. Esas nuevas features nosotros no lo usamos ahora porque están en modo beta, pero hay features anteriores como la de simplemente crear estilos de texto y de color. Ya con eso le doy un montón de información al frontend y le evito un montón de tiempo de tener que revisar mis archivos.
Otra cosa importante para mí es la de componentizar elementos, sobre todo si son elementos que se van a repetir a lo largo de un montón de pantallas. Por ejemplo, tengo un footer que se repite en 5 pantallas. Lo que hago es definirlo como un componente e instanciarlo en cada una de las pantallas. Eso le va a permitir al frontend después darse cuenta qué puede generar con un stencil y qué no puede generar con un stencil. Bien, antes de pasar a la siguiente slide, voy a hacer un cambio de pantallas, así les muestro el archivo que me parecía interesante también verlo con ustedes. El archivo que nosotros vamos a estar trabajando en el día de hoy es el siguiente. Entonces, esto era lo que yo iba mencionando recién en la slide pasada, ¿no? ¿Cómo organizar este archivo? Bueno, desde tenerlo ordenado, por ejemplo, por pantallas, hasta tener cada uno de los frames nombrados como tiene que ser. Acá tenemos algunas que no se ven porque están por ahí. Pero además cada uno de los elementos bien mencionados. Si tengo componentes, esto que veíamos, les comentaba recién, por ejemplo, si tengo un componente, un footer, un call to action o un botón que se va a repetir en varias pantallas, ir y definirlo directamente como un componente. Otra cosa que es importante es si los botones van a tener estados, si van a tener comportamientos diferentes según lo que esté pasando, también se lo tengo que dejar definido o lo mejor establecido para que el frontend no tenga que pensar, bueno, ¿qué pasa cuando el botón está presionado, cuando está active, cuando está default, cambia, es el mismo, etc. Bien, otra cosa importante es que si yo toco el frame, puedo ir, espera que los corro, puedo ir a la sección de acá, a esta columna, en donde me va a mostrar todos los colores que utilicé en ese frame. Y como ven, yo todos estos colores ya los tengo definidos previamente en un estilo. También tengo definidos los estilos de texto. Si yo toco este texto, sé que es general, está acá general, o si no, tengo, por ejemplo, los títulos H1, H2, el H1 de tablet o el de phone, el de las cards. Si yo componentizo y organizo en estilos toda la información, le ahorro un montón de trabajo al desarrollador frontend. Y otra cosa que les quería mostrar es un plugin, porque si nosotros tocamos el frame, solo me permite ver el color, pero no me muestra los textos, ¿sí? Los textos tengo como que entrar a ver qué estilo tienen, y entrar al estilo a ver qué tipografía tienen, qué punto tienen, etc. Pero hay un plugin de Figma que se llama Style Organizer, que yo le puedo pedir que me escanee una página y me la va a escanear en 2 ejes. Los colores que están incluidos en esa página, me va a decir si esos colores están definidos en un estilo o no. Por ejemplo, este me dice que no tiene un estilo asignado. Entonces yo puedo pensar, bueno, antes de entregarle esto al frontend, voy a definir estos estilos para no marearlo. Y el otro eje que me muestra este plugin es el de textos. Entonces me dice cuáles fueron los textos que están en esa pantalla que escaneó, y me dice las propiedades de cada uno de los textos, y nuevamente, si esos textos tienen un estilo asignado o si todavía no tienen un estilo asignado. Entonces este plugin, que es muy fácil de usar, a los diseñadores nos sirve para chequear el archivo previo a compartirlo con un frontend. Ceci, ¿compartís vos? Por último, y para cerrar como esta parte de contexto que les queríamos dar, es súper importante el vínculo que tengamos con el desarrollador, ¿sí? Frontend, backend o cualquiera. A esta altura ya sabemos que un producto digital atraviesa transversalmente a muchos roles, a muchas personas, y que es necesario que nosotros estemos involucrados en todo el proceso, desde el research hasta la implementación final. El producto es un producto único, nos involucramos todos en todo el proceso, y para eso es importante que tengamos una buena comunicación. Para tener una buena comunicación, lo que tenemos que tratar de hacer es entender el rol del otro, también trabajar con convenciones, con palabras que nos hagan sentido a ambos roles, etc. Y sobre todo, discutir cuando hay una decisión para tomar que no está bien o no está bien diseñada, o no se puede desde el diseño decir qué es lo que yo quiero hacer. Bueno, tener ese momento de discusión y tratar de achicar un poco el gap que hay siempre entre diseño y desarrollo, y creo que todos estamos tendiendo a que eso suceda.
Los dejo por acá con Ceci, que sigue ella va a ser la frontend hoy, yo soy la diseñadora, le acabo de entregar mi archivo componentizado, sistematizado, probablemente con errores que ya me va a rezongar, pero ahora pasa a su cancha, a la pelota, y cómo ella haría la parte de implementación una vez que tenga el archivo. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bien de bien. Perfecto. Bueno, entonces, ahora lo que hice acá, ya voy a poner manos a la obra porque es mucho el contenido que queremos trabajar hoy. Acá lo que puse fue una al lado de la otra, 3 de las 4 pantallas que Chechu me había diseñado. ¿Ah? Porque esto sería como lo primero que uno hace desde el lugar del frontend, que es un poco analizar las pantallas para ver las navegaciones, cómo se navega entre ellas y las regularidades que aparecen, ¿no? Acá, por ejemplo, lo primero que vamos a determinar, una cosa que no dije previamente, es que la aplicación que vamos a desarrollar ahora la vamos a hacer desde cero, con una KB vacía vamos a empezar, y lo que vamos a hacer es desarrollar la aplicación para web Angular. ¿Por qué Angular? Bueno, porque es lo más moderno, para donde está apuntando la cuestión. Entonces vamos a usar, y además porque nos permite ya enfocarnos hacia lo multiplataforma, ¿no? Como sabemos, para desarrollando una aplicación Angular, vamos a trabajar con el mismo tipo de objeto que después para hacer la aplicación nativa. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la aplicación Angular, tamaño de pantalla, web Angular, tamaño de pantalla, escritorio. Nos vamos a centrar en eso. La demo la vamos a hacer con esas características, pero bueno, las ideas son después, sería como para obtener una versión 1 de la aplicación. Y después seguiríamos trabajando, desarrollando, implementando el resto de los tamaños, y después pasando a la aplicación nativa, si es que también se quiere tener nativa. Bueno, entonces, con esas consideraciones empezamos mirando estas 3 pantallas, ya nos saltan a la vista un montón de regularidades. En principio, a ver que no me está respondiendo. Ahí está. Vemos que estas partes que están marcadas acá son partes en cuanto al diseño estáticas, ¿no? Tenemos un header y un footer que van a compartir todas las páginas. Por lo tanto, estas partes las vamos a implementar en un master panel. Luego tenemos lo que es la información específica de cada página. Entonces, esto van a ser nuestros paneles propiamente dichos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar por implementar el panel Home. Vamos a empezar por el Home. La idea de esto es ir mostrando, como no puedo presuponer que saben nada respecto a cómo implementar diseño, nos vamos a centrar en una partecita, para aprovechar para ir explicando los distintos jugadores que participan entonces en el desarrollo de las aplicaciones en lo que hace al frontend. Entonces vamos a empezar por el HomePad. Voy a pasarme acá a un videito que armé para no perder ningún tiempo. Y bueno, y acá vamos a empezar entonces con la KB vacía. ¿Ah? Voy a empezar por crearme un módulo solamente para ordenar, Angular, un folder ahí adentro, User Interface, y vamos a empezar por crear nuestro primer objeto, el objeto Panel Home. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a implementar entonces en el Home? Es esta parte de acá. Ya podemos ver que la información que se muestra la podemos agrupar en una tabla que tenga 2 filas. ¿Sí? Una primera fila donde se ven esos textos y el botón, y la segunda fila, que no la vamos a llegar a implementar, ya les adelanto, que quedará para ustedes después, que es la que tiene las parts, esas de allí abajo. Entonces, bueno, lo primero que sabemos entonces, vamos a observar cuánto va a tener de alto esa primera fila de la tabla. 712 píxeles. Perfecto. Entonces, estamos en Figma, ¿no? Acá volvemos a GNexus. Tenemos la main table, que todo panel se crea por defecto con una tabla principal. ¿Sí? Uy. Esperen que se me perdió el tamaño. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Insertar una fila más a esa tabla. Y ahora tenía una sola, y ahora va a tener 2. Acá cobra especial importancia esta propiedad rows style, que lo que me permite es indicar cuál es el alto de cada una de esas filas. Como vemos, tiene 2 valores por defecto, ahora que son estos PD, que corresponden a Platform Default. Cada plataforma tiene un default, para el caso de Angular es 64 píxeles,
va a depender del tipo de plataforma. Pero bueno, está ese valor, pero además nosotros tenemos dos unidades más de medida. Porcentaje y dips, que son una abstracción del píxel. Entonces acá vamos a colocar 712 dips para la primera fila. Los dips corresponden, un dip es igual a un píxel, así que sería lo mismo poner dips o píxeles. Pero las propiedades estas aceptan dips nada más. Digo esto porque después cuando pasemos el DCO vamos a ver que podemos también colocar píxeles en lugar de dips, y es lo mismo. Y luego para la segunda fila, ¿qué le vamos a decir? Que ocupe el 100% restante. Es decir, que del height total de la página, 712 dips o píxeles van a corresponder a la primera fila y el 100% restante a la segunda. Ok. Bien. Ahora, como nos vamos a concentrar en implementar este bloque de información, bueno, vamos a ver cómo entonces reflejamos esto en el panel. Si observamos acá podemos ver que podríamos pensar, bueno, vamos a tener como dos grandes bloques de información, este que aparece a la izquierda, que aquí está colocado junto, y este texto a la derecha. Pero además vemos en Figma que están mostrándonos los espacios entre los componentes, entre los elementos. Por ejemplo, vemos que va a haber un espacio de 100 dips o píxeles a la izquierda, en el medio uno de 80 y a la derecha uno de 100. Entonces ya podemos pensar que vamos a tener que colocar una tabla para la segunda fila, que es lo que estamos insertando allí, con 5 columnas. ¿Sí? Las columnas para dar espacio y las columnas donde propiamente van a estar los controles con la información que queremos. Ahí tenemos la tabla con las 5 columnas que está insertada dentro de la primera fila de la tabla principal. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos ver que aparece la propiedad columns style, similar a la rows style que habíamos visto antes, que por defecto nos muestra que cada columna va a tener un ancho del 20% ¿de qué? Del ancho total de la celda donde se encuentra esa tabla. Que la celda donde se encuentra esa tabla, ¿cuál es? Es la fila principal, la primera fila de la main table. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es colocar 100 dips para la primera columna, porque era el espacio que queríamos dejar a la izquierda, 100 dips para la columna última, la tercera iba a ser la del espacio entre medio, que era de 80 dips, y luego teníamos la segunda columna y la cuarta columna, que era para la información propiamente dicha. No observamos en detalle en el Figma, pero vamos a decir que ocupen cada una de esas columnas el 50% restante. Otra vez, ¿restante de qué? Del ancho total. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo nos quedaron las definiciones. Y luego, si vamos a la propiedad rows style, estamos en una tabla posicionados, ¿verdad? Una tabla que tiene una sola fila, por lo que estamos viendo. ¿Cuánto queremos que sea el alto de esa fila? No queremos que sea PD, que sería Platform Default, que sería en caso de Angular 64 dips, sino que queremos que ocupe el 100% de quién, de quien lo contiene, que quién es la fila 1 de la main table. Ahí vemos cómo colocó un 100% en el height de la tabla, y si subimos un nivel y editamos la tabla en la que se encuentra esta tabla subordinada, vemos que cuánto ocupaba, cuánto era el alto, era 712 dips, era lo que habíamos establecido en primer término. Bien, entonces así empezamos a trabajar. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Insertar una tabla para la segunda columna y un text block para la cuarta. ¿Sí? Que van a representar justamente estos dos elementos de información. Una tabla, porque ahí adentro va a contener otros controles, que estamos viendo aquí, y vamos a ver que esa tabla va a estar espaciada o alineada, si se quiere, en el medio, verticalmente en el medio, y esta otra, que va a ser el del text block, también. Entonces, volvemos a GNexus, y ¿qué es lo que hacemos? Vemos que esta tabla, por encontrarse dentro de otra tabla, se encuentra dentro de una celda, de hecho, vemos aparecer este grupo Cell Information,
¿sí? En las propiedades de la tabla, y entre esas propiedades tenemos la propiedad, por ejemplo, Vertical Alignment, y le vamos a decir que se alinee en el medio. Y para el text block lo mismo, ¿sí? Bien, vamos a aprovechar a cambiarle el nombre al text block, ponerle un caption. Acá estamos cambiando la propiedad AutoGrow a True, porque es el valor que se suele usar en las plataformas web. ¿Esto qué significa? Que si el contenido del text block es mayor que el tamaño del contenedor, que el alto del contenedor, que permita que se expanda todo el contenedor. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? En el evento Client Start, cuando se ejecute el panel, entonces cuando se abra, vamos a cargar el caption, que es bastante largo, venimos a Figma, y vemos que aquí podemos copiar de este archivo que hizo Chechu, y vamos a copiar cada párrafo por separado. ¿Por qué? Para poder agregar estos caracteres de nueva línea, para poder establecer la separación entre párrafos. Bueno, acá lo estamos haciendo rapidito. Bien. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vamos a cambiarle también, ya que estamos, el nombre a la tabla, y ahora tenemos que diseñar la tabla. La vamos a diseñar más o menos igual que como hicimos hasta ahora. Es decir, podemos pensar que vamos a crear entonces vamos a crear la tabla esta que ya la creamos en definitiva, pero le vamos a especificar que tenga 3 filas y 3 columnas. Las primeras, las columnas de los extremos son para dar espacio, y aquí como vemos en el archivo de Figma es de 72 píxeles cada una, y la tercera, vamos a tener también 3 filas, la del medio va a ser para dar este espaciado de 20 entre un text block y un botón, ¿sí? Entonces, además ya podemos aprovechar a ver que tanto el botón como el text block van a estar alineados horizontalmente centrados, digamos, y verticalmente también en el medio. Entonces, insertamos el text block para empezar, le cambiamos el nombre al control, le colocamos el caption, la propiedad AutoGrow la colocamos en True, y otra vez, esto es mecánico, es lo mismo que hicimos antes, ¿no? Es determinar que la alineación horizontal va a ser centrada y la vertical va a estar en el medio. Y ahora agregamos las 2 columnas, para la izquierda y para la derecha, y las 2 filas que habíamos indicado. ¿Qué hacemos a continuación? Lo mismo, mecánicamente, lo mismo que ya hicimos antes. Colocar los 72 dips de las columnas extremas y 100% para la del medio, porque queremos que ocupe el 100% restante del ancho total de la tabla. Ok, bueno, y ahora haríamos, para la fila, sabemos que la fila de separación es de 20 dips, lo que no sabemos, porque no nos fijamos en el momento en Figma, es cuánto de altura tienen cada una de estas 2 celdas. Entonces vamos a Figma, a buscar esa información, nos posicionamos sobre el elemento, y ahí vemos 237 píxeles para el alto, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, a la derecha, cuánto va a ser el alto de la línea. Vemos que acá aparecen 2 líneas, ¿no? Bueno, el alto de la línea es de 78, no sé cuántos píxeles. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito, pero que va a aparecer como una propiedad CSS, como viendo ahí. Esa es la que determina justamente que sea de esa altura, como lo estamos viendo en el archivo. Y después el botón, lo mismo. Podemos ver ahí abajo que nos está diciendo que es de 48 píxeles el alto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Venimos a la tabla y en las propiedades, Browse Style, colocamos esos valores. Bien, acá vemos que como las propiedades Browse Style de las 3 filas son fijas, son en dips, entonces ya nos suma para saber cuánto es el height, nos dice 305 dips, que es la suma de esos 3 valores. Bien, perfecto. Entonces ahora lo que nos queda es insertar el botón. Ahí lo insertamos. Otra vez, ¿qué vamos a decirle? Que lo queremos alinear horizontalmente en el centro. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es indicar que ya colocamos los controles, ¿sí? Y ya dijimos en qué lugar se van a encontrar dentro del layout esos controles. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar para ver cómo se ve esto. Entonces colocamos a este panel como main y vamos a ejecutar. Y vamos a ver qué es lo que vemos en ejecución. Bueno,
Bien, estamos viendo los controles en los lugares donde queremos que estén. Ahora, diseño, nulo, ¿no? Queremos ver esto y estamos viendo esto otro. Entonces vamos a empezar por ver cómo darle diseño a cada uno de esos controles, a cada partecita del layout. Vamos a empezar por el texto de New Age of Exploration. Bien, entonces, venimos al Figma otra vez, y si venimos al Figma y elegimos el elemento, vemos acá una serie de propiedades CSS. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, que ahí está definida la familia de fuentes que se está utilizando, el peso de la fuente, el alto de la línea, también el color, ese color verde oscuro que estamos viendo ahí, está definido, como les había mostrado Chechu al principio, está definido como un color, está definido ese color dentro del Figma que le llamo secondary, color secundario. ¿Sí? Entonces, y vemos que ahí lo que nos está mostrando, lo que estamos viendo son las propiedades CSS. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer es venir acá a ver a GNexus donde podríamos definir esas propiedades, esas características. Bueno, si editamos el control text block, vemos que tiene la propiedad class, y va a ser por ahí por donde viene la cosa, ¿no? Que vemos que tiene por defecto este valor text block. Esas definiciones de las clases, que van a ser las que van a contener las características de cada elemento, de cada control del layout, van a estar definidas, centralizadas en un objeto, que es el objeto Design System. ¿Sí? Toda KB se crea por defecto con un Design System predefinido, que si editamos las propiedades de la versión, vemos acá que le llaman Default Style. El estilo corresponde al objeto Design System que contiene todas esas definiciones. Por defecto se crea, de hecho en la KB, un Design System Object que asume el mismo nombre que la KB. Este Design System Object se va a utilizar, vuelvo para acá y si observan bien, es Web Interface. Esto en realidad lo que comanda es el desarrollo de la aplicación cuando es con Web Panels. No va a ser nuestro caso, nosotros estamos desarrollando la aplicación para Angular, por tanto estamos utilizando paneles y no web panels. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para comandar el diseño cuando estamos en un ambiente Angular? Bueno, si venimos a observar las definiciones de las plataformas, vemos aquí en el nodo AnyWebScreen, que va a corresponder a las Angular justamente, en cualquier tamaño de pantalla, vemos que el style predefinido es unánimo Angular. Unánimo ya es un design system predefinido, nombró Chechu al principio, lo pueden encontrar en toda KB, se crea con el módulo GNexus Unánimo, ya predefinido, y ahí van a encontrar ese design system object, que es el que va a comandar todo si yo no hago nada. Nosotros no vamos a usar porque queremos hacer un desarrollo de cero, queremos una implementación de cero sin utilizar nada de esto, queremos hacer la nuestra. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos un objeto, Design System Object, que va a ser el que va a aplicar a nuestra aplicación Angular. Entonces lo que voy a hacer es crearme un módulo, por prolijidad nada más, y allí voy a crearme un Design System Object, ¿sí? Ese es el objeto, al que le voy a llamar Travel Agency Angular. Lo creamos, aparece vacío. Lo primero que voy a hacer es definir, vamos a ver que tiene dos solapas, la solapa de tokens y la solapa de estilos. Vamos a dejar todo inicializado, le damos un nombre al conjunto de tokens que vamos a crear a continuación, y lo mismo vamos a hacer para los estilos. Bien, ahora decíamos, vamos a trabajar entonces sobre este objeto. En este objeto es donde vamos a dar estilo a todos los controles. Pero ahora le queremos decir a nuestra aplicación Angular que utilice este Design System Object. Entonces, para eso, venimos acá abajo, a la plataforma, y cambiamos un ánimo Angular por este objeto que acabamos de crear. Por ahora, vacío. ¿Sí? Bien. Si observamos, podemos después definir para cada tamaño de pantalla, vemos que está heredando, vemos acá a la derecha que hereda ese estilo que colocamos para AnyWebScreen, pero podríamos personalizarlo y cambiar el Design System Object dependiendo del tamaño de pantalla. Bueno, entonces ahora sí, manos a la obra. ¿Qué queremos hacer?
vamos a empezar por definir una constante de color que ya identificamos recién en Figma. ¿Cuál era? La que Chechu llamó secondary. ¿Sí? Es como darle un nombre al color. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a venir acá lo tenemos, y lo que hacemos es copiar este hexadecimal, que es el valor del color, y lo copiamos entonces aquí. Vemos que a la derecha tenemos otro editor, están sincronizados los dos editores, podemos trabajar en uno o en el otro, y lo que hagamos en uno se va a ver reflejado en el otro. Bien, entonces lo único que hicimos hasta acá fue definir una constante de color. De ahora en más, a las constantes de color les llamamos tokens. Bien, con esto simplemente hicimos una definición, pero ahora lo que queremos es darle estilo a este control que tenemos acá. Entonces, si observamos, Chechu fue más o menos prolija y nos creó un estilo para el texto. Le llamó Titles H2, al estilo de este texto que vemos acá. Lo que vamos a hacer es copiar todas estas propiedades CSS que están apareciendo y venir a nuestro DSO y crear de alguna manera, seleccionar la clase que va a dar estilo entonces a ese control. La vamos a llamar muy parecido, como la llamó Chechu, H2 Title. Entonces, estas son como las clases CSS. De hecho, vamos a copiar ahora todo eso que estaba en Figma, y estas propiedades son las propiedades CSS. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Es cambiar lo que dice acá por, le estamos diciendo cuál es el color que va a aplicar a la clase H2 Title. ¿Cuál es el color? El secondary que tenemos en los tokens. Con pesos permitimos seleccionar, referenciar un token, que va a ser un token de color, y cuál va a ser el único que tenemos hasta el momento, que es el de nombre secondary. Entonces le estamos diciendo que a todo control que tenga esta clase le aplique ese color. Bien, la segunda propiedad que vemos ahí, Text Align Center, la vamos a quitar porque en realidad nosotros la alineación del texto la hicimos por otro lado, la hicimos antes en el layout, ¿sí? En el control. Esto es un comentario, lo quitamos, y ahora lo otro que vemos es que estamos acá especificando la familia de fuentes, ¿no? Todas características relativas a las fuentes. Bien, la familia de fuentes. Esta familia de fuentes que aparece ahí, que no sé cómo pronunciar, Gibo, Gebo, no sé cómo se dice, no es una familia predefinida, no es las que entienden los navegadores. Por tanto, lo siguiente que vamos a tener que hacer es definir en el DSO cuál es esa fuente. ¿Sí? Tenemos que incluir esa fuente en el DSO. Para incluirla vamos a utilizar la propiedad fontFamily. Ahí podemos indicar cuál de todas las familias de fuentes vamos a usar, y como no es de las predefinidas, lo que vamos a tener que hacer es importar el archivo de la fuente en la KB, para después referenciarlo desde ahí. Entonces vamos a los archivos, Files, New File, vamos a crear un archivo al que le llamamos de esa manera, lo buscamos en nuestras carpetas, y elegimos este. ¿Sí? Una vez que importamos ese archivo en la KB, ya lo podemos utilizar. Entonces lo que hacemos acá es darle un nombre a la familia de fuentes, que justamente va a ser el del archivo. En realidad ahí le ponemos el nombre que queramos, pero acá es donde le indicamos de dónde se toma ese archivo. Con la función getIfFile indicamos entonces, acá nos ofrece las posibilidades de archivos que tengamos creados, accesibles en nuestra KB, y ahí tenemos este que acabamos de crear. Entonces con esto simplemente le estamos diciendo al DSO que incluya esa fuente. Pero después venimos a la clase y le decimos, utilízame esa fuente. Entonces voy a poner el mismo nombre que indiqué ahí arriba. Después, por otro lado, vemos que esta fuente, Gebo, corresponde al tamaño, al weight 700. Entonces lo que voy a hacer es simplemente dejar como un comentario, porque vamos a usar varios tamaños para la misma familia de fuentes, y estas propiedades, normal y weight, ya no son necesarias porque van a estar incluidas en ese archivo. Entonces, lo siguiente que vemos es FontSize para indicar el tamaño de esa fuente, 67 píxeles, estoy sacando los decimales porque son insignificantes. Bien, y nos quedaron entonces esas 4 propiedades: color, fontFamily, FontSize y line height. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahí lo que hicimos fue dar estilo, o especificar cuáles son las características de esa clase H2 Title.
Lo que vamos a tener que hacer ahora es indicarle a nuestro control text block que tome, que tenga como clase esa que acabamos de definir. Bien, una vez hecho esto, ejecutamos y ya vemos en acción entonces el estilo para esa clase. Bueno, ahora ¿qué haríamos? Lo mismo para los otros elementos que nos quedan en el layout, ¿no? Para el texto de la derecha, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a Figma, observamos que también el diseñador o la diseñadora ya le dieron un estilo, ya nombraron de una manera particular a las características que van a aplicar. Entonces le llamo de esta manera, regular paragraph, eso a mí ya me da una idea. Voy a copiar todas las propiedades, que es las que están haciendo que esto luzca así como lo estamos viendo, y me las voy a llevar a mi deseo en GeneXus. Voy a crear entonces una clase que va a ser la que le voy a dar después a este otro texto. Le voy a llamar a esta clase regular paragraph, y voy a hacer básicamente lo mismo. Acá vemos que es otro color el que está apareciendo, ¿no? Observamos, es este tipo de gris, al que también Chechu le dio un nombre, Gray 600, vamos a copiar su valor, vamos a ir a la pestaña de tokens, a definir un nuevo token de color, una nueva constante de color, le vamos a llamar de esa manera, Gray 600, ese es su valor, y luego lo mismo, ¿no? Vamos a la pestaña de estilos, referenciamos a ese token de color, y otra vez lo mismo, tenemos acá, vemos que estamos usando la misma familia de fuentes, pero con otro peso. Por tanto, vamos a tener que importar otro archivo para esa fuente, ¿no? Entonces, otra vez, esto es repetitivo, es lo mismo, vamos a escribir la regla font face, vamos a ir a los archivos, vamos a crear un nuevo archivo para importar justamente esa Hue regular. Voy un poco rápido, perdón, pero es porque esto es repetitivo, hago lo mismo entonces, indico dónde se encuentra, y es la que voy a utilizar aquí, en esta clase. Otra vez, font style y font weight, ya no las necesito más. Bien, y lo que agrego acá, que lo estoy agregando un poco defensivamente, y otro poco porque hay un bug ahora, que ya está casi que arreglado, que esta propiedad lo que me permite es decirle que esos espacios que habíamos agregado, como new line, los tome como break spaces, para que justamente me pueda, ahora lo vamos a ver en ejecución, me pueda dar el espaciado entre párrafos. Entonces, lo siguiente que hago es venir al home, cambiarle la clase a este text block, colocarle esta clase, y ahora probamos. Y vamos a ver cómo ya lo vemos mucho más parecido todo a lo que queríamos. Bien, ahora nos queda hacer esto mismo con el botón, Contact Us. Entonces venimos a observar el botón. En el botón, vemos que el botón está compuesto acá en Figma lo vemos compuesto por dos cosas. Uno es ese fondo que tenemos ahí, que si observamos acá, vemos que tiene estos dos colores. En realidad ahí no es el fondo, son las dos cosas juntas, ¿no? Es como el botón entero. Tiene esos dos colores, el primary y el secondary. El secondary ya lo tenemos, el primary nos está apareciendo ahora acá, así que lo que vamos a hacer es crearnos un token de color primary, ¿sí? Y le vamos a dar ese valor. Ahí vemos a la derecha en el editor cómo nos van quedando los colores. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que darle estilo al botón que tenemos insertado. Entonces vamos a tener que crear una clase correspondiente a este botón. Ahora, si observamos, decía, entonces vemos este border radius, que es para dar este 30% de redondeado a los bordes, y también tenemos el background, ¿no? El color de fondo. Y por otro lado tiene un texto ahí adentro, y ese texto entonces también tiene un color, el color secundario, y otra vez vemos que ahí Chechu le dio un nombre al texto de ese botón, al que le llamó Buttons Primary, con las fuentes, todo eso es idéntico, y además tenemos esta otra propiedad, Text Transform, que es la que permite que escriba lo que yo escriba para el texto del botón, siempre me aparezca en mayúsculas. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar estas propiedades, que son las que corresponden en principio al texto, ¿no? Entonces copio las propiedades, hago lo que ya sabemos,
referencio al token, secondary, el verde oscuro, inserto otra vez la familia de fuentes, esto es todo idéntico. Vemos entonces este trabajo repetido, ya la creo, la dejo creada, la cambié acá para hacer lo mismo que ya habíamos hecho antes, y dejo la propiedad text transform uppercase. Pero ahora nos falta esto simplemente el estilo del texto. Ahora, nos está faltando, ¿qué cosa? Todo esto otro, el fondo, ¿no? El background con los bordes redondeados, que lo vemos acá, pero además también lo que podemos ver es que en realidad ese texto aparece con un padding, acá aparece otra propiedad en juego, con ese padding de 15, eso que estamos viendo ahí, que es lo que separa el texto de adentro de los bordes del control. Entonces, lo que vamos a hacer es copiarnos estas propiedades, que estaban separadas, las copiamos ahí. A la background color le vamos a colocar, ya le colocamos, pasó muy rápido, perdón, pero la referencia al token de color primary, y acá estamos agregando la padding, ¿sí? Vemos que nos aparece un IntelliTip para poder seleccionar entre las propiedades que empiezan de esa manera, para poder elegir la que queremos. Vamos a usar esta padding inline, voy a ir muy rápido ahora diciendo esto, pero esto es sobre todo para los que tienen conocimientos un poquito más avanzados, que vamos a usar las propiedades lógicas y no las propiedades más físicas. Esta padding inline es similar a la padding solo que nos va a permitir abstraer, si estamos en right to left, modo de escritura right to left o left to right, la padding inline es lógico, digamos, dependiendo de dónde arranque va a considerar bien todo eso. Acá estamos diciendo que 15 píxeles de cada lado, ¿no? Bueno. Bien, y lo otro que estoy haciendo acá es colocando, vemos acá, porque vamos a jugar con esto un poquito, estamos colocando la propiedad width, la del ancho, con este valor max content. Max content, ¿qué es lo que está diciendo? Que ocupe el ancho máximo, que el ancho sea el que necesite para que todo el contenido entre, sin cortarlo, sin overlapping, sin nada. ¿Por qué nos sirve esto? Cuando nosotros vamos a usar en una aplicación que traduzcamos, ¿no? Una aplicación que tenga localization. Por ejemplo, que la hagamos multidioma. Entonces, como no sabemos para un idioma y para otro, va a variar, digamos, el width para cada uno, bueno, con esto nos cubrimos a que siempre ocupe el ancho que necesite. Bien. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo que ya sabemos. Esto. Y vamos a probar. Bien, y ahí la vemos, pero vemos que está ocupando el ancho máximo, ¿no? Que dijimos, está entrando el contenido y con esos 15 de padding de los costados. Pero no es así el botón era más anchito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho, estamos viendo acá que las medidas son el width, están fijas, son 169 píxeles y 48 de alto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Venir y especificarlos a nivel de diseño, que va a sobreescribir, va a pesar más esta que la propiedad que tiene la clase. Entonces ahora cuando ejecutemos, ahora sí, lo vemos bien. Bien, por otro lado, vamos a ver que algo que les había mostrado Chechu al principio, era que podíamos hacer variar el estilo del botón de acuerdo al estado, ¿sí? Entonces lo que vamos a querer hacer ahora, vemos que tiene este verde más clarito. Lo que vamos a hacer ahora es implementar eso. ¿Cómo hacemos? Que cuando esté highlighted el botón, aparezca en ese otro color el fondo. Entonces vamos a crear una clase, botón primary highlighted, le podemos poner el nombre que queramos, pero ese es un nombre es una buena nomenclatura, digamos. Entonces lo que hacemos es que el background color para esta clase sea corresponda a un nuevo token, primary hover, que venimos acá a buscar, y ahí le ponemos ese valor, que lo trajimos del Figma, y especificamos acá ese token, ¿sí? ¿Y qué nos está faltando? Porque ahí tenemos la clase suelta, o sea, ¿cómo puede saber el botón que cuando por ejemplo, estemos presionando el botón, tiene que asumir esa clase? Bueno, acá es donde intervienen otro tipo de propiedades, que no son las de CSS, sino que son propiedades específicas de GNexus.
y en particular son las que se conocen como GX properties. Y acá lo que estamos haciendo es eligiendo la propiedad GXButton highlighted class. ¿Qué estamos diciéndole con eso? Que tome, cuando el botón esté highlighteado, que tome las definiciones de esta otra clase. Que agregue a las definiciones que tiene acá, las de esta clase, que es la que acabamos de definir. Por tanto, solamente va a estar sobreescribiendo el background color. ¿Sí? Y no tengo que hacer nada más. Vamos a ver que ahora ejecutamos sin hacer nada más, y ahí vemos cómo cambia el color cuando especificamos, cuando presionamos el botón. Lo dejamos presionar. Bueno, y así nos va quedando entonces, así es como vamos construyendo el DCO. ¿Sí? Esto era lo mínimo que necesitábamos saber, entonces, para conocer los jugadores, los participantes, en este mundo del frontend, de la UI sobre todo, en este caso. Bueno, ¿cómo haríamos entonces? Ya conocemos los jugadores. Si inspeccionamos un poco, que es por lo que uno arrancaría en realidad, arrancaría uno inspeccionando los distintos controles de las distintas pantallas. Para ver, por ejemplo, estas cuestiones que los diseñadores ya identificaron. Acá vemos la clase H2 Titles, pero porque vamos a tener una clase H1 Titles, que es para este otro control. Y de hecho, si venimos acá abajo, vamos a ver que en el banner de aquí, Chechu especificó que el tipo, el estilo de este texto va a corresponder a un estilo que le llamó H1 Banner. Y no hay que ser muy rápido para darse cuenta que este otro seguramente va a ser H2 Banner. Exacto. Y después, si venimos a el texto este del copyright, Chechu le llamó Copyright General, ¿no? Y si, por ejemplo, inspeccionamos la página completa, vemos acá los colores que se están utilizando en general en la página. Por tanto, uno toda esta información ya la podría tener de entrada, y uno podría empezar a transformar, a escribir tokens de color en el DCO antes de hacer todo eso otro que hicimos nosotros, que fue empezando por un control en particular. Si acá vamos a Attractions, por ejemplo, también vemos todos los colores definidos para esta página. Acá vemos, por ejemplo, otro H1, pero esta vez de tipo card, ¿sí? O sea, la diseñadora ya nos estructuró toda la información de una manera que nos va a ser muy simple entonces para poder pasarla luego a nuestro DCO. Para ordenar el DCO tenemos lo que llamamos regiones, que solamente sirven a los efectos de darle orden al DCO, no tienen ningún efecto en el comportamiento, y nosotros lo que hacemos ahora es crear una región title, donde vamos a tener la clase H1 title, H2 title, y todo lo que tenga que ver con los titles, y así para cada uno. O sea, insisto, esto es simplemente para dar orden. ¿Sí? De hecho acá vemos que la del botón la ponemos aquí, las dos clases del botón, y nos quedan ordenaditas, podemos expandir y colapsar y ver el DCO, que a medida que vaya creciendo se va a hacer un poco más complejo, lo vemos de una manera ordenada. Lo mismo de hecho podemos hacer con los tokens, ¿sí? También podemos definir regiones para los tokens, y así por ejemplo tener estas dos regiones, application y una neutral, que es para los colores neutrales. ¿Ah? Bueno, un poco así sería la forma de trabajo, ¿no? Entonces, otra vez, acá miramos los colores y vemos lo que hice fue traducir esos colores que aparecieron en esas páginas, ya los coloqué directamente en la sección de tokens del DCO. Acá lo que podemos ver es que en el editor de la derecha podemos ver de otra manera, también podemos verlo de esta forma, los colores, con esta visualización, y vemos que, por ejemplo, podemos colapsar también las regiones, ¿no? Y ver entonces las regiones colapsadas. Bien, ahora avancemos un poquito más. No solamente podemos usar tokens de color, que son los más evidentes, sino que también podemos definir tokens para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para dar espaciado, por ejemplo, para los tamaños de fuentes, el H1, 75 píxeles, el H2, por ejemplo, para esas cuestiones, ¿no? No lo vamos a hacer aquí, simplemente para que tengan idea de eso. Y después lo otro, es que no solamente tenemos diseñada la modalidad Light de nuestra aplicación, sino que también Chechu nos diseñó la modalidad Dark. Si comparamos una con la otra, vamos a detenernos en la partecita que nosotros implementamos ahora, que fue esta parte central de los textos. Voy a poner uno al lado del otro, y ahí vemos que la cosa se nos complica un poco más, ¿no? Porque va a variar el color de fondo, va a variar el color del
de las clases, de la H1, title, de la del paragraph, y también el botón. Entonces, ¿cómo hacemos para variar eso a un mínimo costo? Bueno, acá cuando llegamos a esta parte nos dimos cuenta que por el apuro nos equivocamos a la hora de definir los tokens, de abstraer los tokens, porque esa abstracción nos va a traer una simplificación enorme en el diseño. Los tokens, las constantes de color, que ahora las usamos de un modo muy rústico, las podemos empezar a complejizar y podemos definir realmente conceptualizaciones interesantes en los tokens. Acá, por ejemplo, vemos que todos estos textos están apareciendo sobre un fondo al que le vamos a llamar surface. Vamos a crear un token que le vamos a llamar superficie, surface, que en el caso de la modalidad light va a asumir este color gray 00, que es el blanco, y en el caso de la modalidad dark va a asumir este otro color, que es un gris más oscuro. Y por ejemplo, si miramos el text block este de aquí, podemos abstraer el color como un color que va a ser el que va a aplicar sobre la superficie, on surface. Por ejemplo, para este tokens vamos a tener el on surface 1, que va a corresponder a qué color, al verde oscuro que habíamos definido como color secundario. Y si miramos la modalidad dark, va a corresponder a un blanco. Luego, si miramos la parte esta del párrafo, vamos a crear otro on surface 2, que va a ser el color que aplique sobre la superficie de fondo. Y ahí definimos que para un caso es un gris 600, para el otro caso es el blanco. ¿Sí? Y lo mismo para el botón. Para el botón podemos definir un color que sea el color de fondo, que corresponda al color primario, surface primary, y uno para el texto que va sobre la superficie primaria, on primary. Todas esas abstracciones las podría haber hecho el diseñador, o si no las hizo el diseñador, las vamos a tener que hacer nosotros, con estos dos tokens que habíamos definido. Entonces podemos construir como abstracciones sobre los propios tokens. Acá voy rápido porque no quiero... Esto igual les va a quedar grabado. Entonces acá fue lo que hice. Agregué entonces esas abstracciones donde vemos que tenemos tokens que a su vez toman sus valores de otros tokens. Estos son los que habíamos definido como una primera capa menos abstracta, y acá tenemos una segunda capa más abstracta. Entonces, ¿qué hacemos a partir de esto? Bueno, nada, lo único que tenemos que hacer ahora es modificar nuestros estilos para que asuman estas nuevas abstracciones, que son las que especificamos allí. Bien, no lo voy a mostrar, lo muestro hecho ya, porque no tiene ninguna ciencia. Si lo hubiéramos hecho bien de entrada, no teníamos que hacer ningún cambio. Y ahora lo que me estaría faltando es darle, porque no lo definimos en ningún lado, es especificar el color de fondo de la aplicación. En el caso de Light era un blanco, ¿no? Bueno, entonces utilizo esta clase, application, que o se la podría, si se llamara de otra manera, se la podría aplicar a la tabla principal del panel, porque va a ser el color de fondo. Si yo a la tabla principal, a la main table, le aplico esta clase, va a asumir este valor, este color de fondo, entonces, para el objeto. Pero al llamarla así, application, esta clase es la que se aplica en el tag body de todo HTML. Por tanto, que de esta manera automáticamente va a aplicar esta clase. Voy a ejecutar, no vamos a ver ningún cambio, porque lo único que hice fue como emprolijar la aplicación para darle ese nivel de abstracción. Estoy en el navegador Opera, que me permite cambiar a modo dark, y vemos que no hay ningún cambio porque no especificamos nada para el modo dark. ¿Cómo hacemos para especificar algo para el modo dark? Acá estoy reordenando nada más los tokens. Bueno, y acá entran a jugar las opciones. Entonces voy a definir la opción Color Scheme. La Color Scheme es justamente el que me permite indicar el esquema de color, light o dark. Al escribir ese light entre paréntesis rectos, estoy indicando que va a ser el modo por defecto de la aplicación. Y luego lo que voy a hacer simplemente es hacer variar los tokens de color de acuerdo a cuál es el color scheme. ¿Cuáles? Estos no, porque estos no varían, van a ser los mismos. En cambio estos otros sí, los quiero hacer variar de acuerdo al light y dark. Entonces me copio los que eran para light, y lo que voy a hacer es agregar una condición para dark, donde voy a especificar los mismos tokens, pero con los valores que quiero que apliquen cuando la modalidad sea dark. Y ahí empezó a cambiar, entonces, voy a poner el que era secundario como primario, el que era primario como secundario, y hacer todos esos cambios que vimos medio rapidito antes. Pero ahí tienen diferencias de color.
entre un caso y el otro. Y simplemente haciendo esto, es decir, diciendo para cada color scheme cuál es el valor de cada token, con eso alcanza, ejecuto, y acá vemos la aplicación en modo light, y cuando me paso al oscuro, vemos cómo automáticamente está aplicando esos nuevos colores. ¿Sí? Perfecto. Bueno, básicamente, digamos que así sería como se trabajaría. Lo que vamos a hacer, voy a avanzar un poquitito más, ya veo que estoy medio pasadísima de tiempo. Sí, eso te iba a decir, que estamos como muy sobre la hora. Hagamos una selección de contenidos para también habilitar el espacio de preguntas que está Sí. bueno. Este, Manéjalo vos, pero simplemente... Era no obvio sé. que esto iba a suceder. Ya lo sabíamos, lo teníamos en Ya lo cuenta. sabíamos. Bueno, capaz que simplemente avanzo muy poquitito en la aplicación para que vean esto, que es que después lo que hago es implementar el master panel, ¿no? Eso para mostrarles nomás cómo sería la cuestión, crear el objeto master panel, y es básicamente hacer lo mismo, ¿no? Que el master panel sería el que implementaría justamente la imagen de arriba y el banner de abajo, el footer, y tendríamos que dejar el espacio para que se carguen las páginas individuales. Lo que tenía de interesante mostrar el master panel era sobre todo esta parte de acá, porque donde vemos que se superponen controles. Y lo que mostrábamos ahí era que para superponer controles, esto es lo mismo, crear las filas de la tabla, insertar las partes de la tabla. Capaz que acá sí decir esto, acá va el content placeholder, que es donde se van a cargar las páginas individuales, y acá lo interesante, que es a partir de la versión de la Upgrade 5 que está por salir, de GNexus, es que podemos, a nivel de las tablas, controles flex o canvas, especificar, tenemos estas propiedades de accesibilidad que nos van a permitir hacer accesibles a las aplicaciones. En este caso, al decirle que esta tabla de aquí, este contenido va a ser el main, esto va a permitir que cuando esto se ejecute en un navegador y la persona que lo está ejecutando tiene dificultades de visión, que le informe que este es el contenido principal de la página. Esto es algo nuevo que va a salir de ahora nomás. Y después acá lo que hacía era mostrarles nada más que con el control canvas, que es un tipo de tabla, yo puedo lo que meta ahí adentro, lo que coloque allí adentro, lo puedo ubicar en capas, ¿sí? Entonces puedo darle posicionamiento absoluto y además indicar en qué capa se va a mostrar cada uno de esos controles. Eso lo que tenía de interesante es que me permitía, por ejemplo, el botón de chatbot, vieron que sobresalía para afuera, y que está por encima de la imagen, ¿no? Esto de acá. Bueno, eso es lo que se hace, lo que hacía en el final, en esa parte del video, mostraba eso y cómo cargar la imagen. Pero básicamente es más de lo mismo. También mostraba cómo la imagen la puedo hacer variar por modo light y dark. Igual, como sea, esto va a estar en el curso más adelante, entonces me voy a ir para el final, acá es donde está todo implementado, para mostrarles, así es como me queda mi aplicación desarrollada de cero, y acá lo que les mostraba es la misma aplicación desarrollada por Nico, que Nico ahora capaz que va a estar para las preguntas, desarrollada, según nos dice él, si no nos mintió, la hizo en 4 horas, todo esto, y ahí vemos entonces cómo en realidad es muy, bueno, si no nos mintió, que creo que no, cómo se puede desarrollar todo esto que parece complejo en realmente poco tiempo. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, es un Flex Grid, ¿sí? Que tiene información de la base de datos. Esto es otra cosa interesante. Esto se está cargando todo con las atracciones turísticas de la base de datos. ¿Ah? Bueno. Básicamente esto, y entonces voy a terminar. Les quería mostrar en realidad que acá cómo está implementado también la modalidad Dark. Pero no importa, me creen. Voy a pasar a terminar con esto. Acá sería un poco la hoja de ruta de lo que hicimos, recapitulando todo lo que hicimos, y voy a terminar por comentar un poco brevemente, para recapitular justamente cómo sería que uno desarrollaría todo esto de cero, ¿no? Uno empezaría por hacer el análisis general de las páginas, mirar las navegaciones, mirar todos los elementos que se repiten, las regularidades, ver si el diseñador construyó estilos, si hizo un diseño conceptual, si determinó tokens, lo que nosotros llamamos tokens, estilos para los colores, estilos para los textos y demás. Bueno, todo eso va a jugar.
hacemos ese análisis entonces general, donde identificamos texto, todas las regularidades, creamos un DCO base, donde vamos a empezar a hacer lo que empezamos a hacer nosotros en la demo, que es empezar a reflejar todo eso en el DCO, las fuentes, los tokens de color para el modo light y dark, las clases para los elementos repetidos que hayamos identificado, otro tipo de tokens, por ejemplo los tamaños de fuentes, espaciados y demás, y a la vez incorporamos en la KB todo lo que conocemos como assets, ¿no? Es decir, todas las fuentes, las importamos como hicimos, los iconos que se vayan a utilizar como SVG, y después de estos dos pasos, de estos pasos principales, empezamos sí a implementar tanto el master panel como los paneles individuales, ¿sí? Y una cosa que, hablando con Nico cuando desarrolló la aplicación, él nos sugería que tener un DCO base, como el que estábamos viendo nosotros ahora, que contenga todo eso que identificamos en los primeros dos pasos, y después podemos construir un DCO por cada uno de los paneles que vamos a implementar. Entonces, por ejemplo, construir un master panel, un DCO para el master panel, que importa el base y agrega los tokens o clases específicas que se usen para ese objeto, y lo mismo para cada uno de los paneles. Esto que nos permite modularizar y tener el problema más chiquito, ¿tá? Entonces tenemos en el base todo lo que es común a todos, y en cada uno de estos deseos lo que es específico de cada uno de los objetos. Y luego a nivel de la KB, a nivel de la plataforma, tenemos el deseo que importa todos estos otros. O sea que el deseo que vamos a tener en la plataforma va a ser este, que va a estar importando a todos estos otros. Bueno, corrí como pude, pero hasta ahí, digamos, sería la presentación. Todo esto igual, por más que me da un poco de pena que nos perdimos toda una parte, igual va a estar bien desarrollado en el curso que tenemos ahí entre manos. Gracias, bueno, con Ceci. esto... Espectacular, Buenísimo, Estamos la bien. verdad que teníamos mucho para decir y queríamos contarlo con un caso concreto porque es la mejor forma de poder verlo, y se nos hizo un poquito largo, así que pedimos las disculpas del caso y le damos la palabra a Aníbal para la parte de QA. Bueno, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que se fueron respondiendo conforme evolucionó la charla y nos quedan algunas por responder. Tenemos una acá de Cristian Valverde que nos dice una comparación entre WebRatio y GeneXus. Y ahí va a contestar Nicolás. Estuve intentando contestar eso, pero no lo entendí bien. Creo que se sale un poco de esta área. O sea, son dos aplicaciones distintas, por lo que entendí. O sea, estamos hablando de dos plataformas distintas, low code. Así que no podría contestar esa, o al menos para este alcance de desarrollar frontend con GeneXus. Perfecto. Gracias, Nicolás. Vamos a la siguiente. Estilos de texto y colores son armados a través de DCO, ¿cierto? Eso se fue contestando a medida que avanzó el webinar. La pregunta fue en el momento que yo lo estaba haciendo o mostrando desde Figma, y sí, después ya quedó claro que esos mismos estilos después se reflejan en GeneXus. Perfecto. Sebastián Peláez, buenas tardes. ¿Por qué definen los espacios como columnas? ¿No es más eficiente crear clases con el margin o padding correspondiente? Al crear estas columnas se están generando divs vacíos. Bien, esa es para mí. No hay diferencia entre la eficiencia entre ambos esquemas. Es perfectamente hacer todo basados espacios usando margins, o se pueden hacer usando filas vacías o columnas vacías. En términos de eficiencia es totalmente lo mismo. No se crean divs vacíos ni nada. En las columnas vacías no se colocan nada. Así que desde el punto de vista de la eficiencia es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es la comodidad en realidad. ¿Cuál es más cómodo? ¿Qué enfoque es más cómodo? Si uno para hacer separaciones con margin o uno con columnas y filas vacías. En la realidad, ahí es que esto lo estuvimos hablando mucho con Cecilia Fernández, y depende del gusto. Llegamos a la conclusión total de que depende totalmente del gusto. A mí me gusta hacer filas y columnas vacías porque veo todo desde el layout, pero perfectamente se puede usar separación con margins y no hay ningún problema.
Es más bien una cuestión de gustos. Sí hay pequeñas ventajas y desventajas, pero funciona cualquiera de los dos enfoques. Muy bien. Tenemos a Marcos Flores que pregunta si la KB y los recursos estarán disponibles para practicar con esta aplicación. Lo que estaría bueno que no les llegamos a pasar es, capaz que podemos pasar en el chat ahora, el link a la aplicación desarrollada por Nico, para que la vean ya, puedan probarla ahí en ejecución. Ahora vamos a disponibilizar algunos recursos después, si no entendí mal, a Chechu, y vamos a mandar después un mail Sí. con otros recursos. No va a estar la KB, en principio también lo estuvimos discutiendo, porque en realidad estamos armando el curso, entonces después todo esto lo van a tener en el curso. Bien, perfecto. Pero podemos dar. Dale, genial. Rodrigo Castro pregunta, en caso de no tener diseñador en los proyectos, ¿cuál es el camino recomendado para aprender Figma? Bueno, no sé si hay un camino recomendado. Figma tiene mucha documentación, tiene un canal gratuito de YouTube con un montón de videos, desde ellos mismos proveen un montón de contenido para aprender a usar la herramienta. Puede ser un camino, otro camino puede ser algún curso que esté en alguna plataforma online, y otro camino ser autodidacta y meter mano. Muy bien. Cristian Valverde pregunta, ¿cómo se implementa cierta lógica que se utiliza netamente en la capa de UI? Es un poco enredada la pregunta. No sé a qué se refiere con cierta lógica, capaz que es la organización de los elementos de UI. ¿Cómo se implementa? Hablando con el desarrollador y viendo la forma más cómoda que les queda a los dos para mantener esa lógica, supongo. Perfecto. Fabián Presa habla header, parte de menú, resuelve y que el SD se transforma en menú hamburguesa. ¿Este ejemplo está publicado para ver cómo se comporta? Este ejemplo no está publicado, y con respecto al header y cómo funciona en el responsive, no entiendo estratégicamente cuál es la pregunta. Capaz que es cómo se implementa el cambio de menú entre una pantalla, un modo pantalla y otro. Capaz que Ceci y Nico lo pueden definir. Sí. O sea, si es cómo es responsive la aplicación, vos en Nexo puedes definir cómo se diseña un layout para un formato. Por ejemplo, en nuestro caso, estuvimos diseñando para web desktop. Pero sobre ese mismo panel vos podés agregar un nuevo layout que sea para web pequeño, para celular, puedes agregar para tablets. Entonces, vos definiendo ese nuevo diseño, lo que estás diciendo es que cuando estés en ese formato, cuando estés usando en un dispositivo con ese tamaño, la pantalla se va a ver así. Ahí quizás en los videos se ve, ahí abajo está. Ahí definís la plataforma y ahí estás definiendo el tamaño. Luego había otra sección que mostró también Ceci, cuando definías Customization, las platforms, allá a la izquierda, que ahí vos podías definir los tamaños a los que aplica el formato tablet, el formato web desktop o el formato phone. Se modelaría de esa forma el responsive, definiendo directamente el layout, definiendo cómo se ve la pantalla para un formato dado. Bien, ahí te contestó que ya había entendido. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos con la última, que estamos súper pasados de tiempo. Nelson Romero pregunta, buenas tardes. Todas las capacidades del DSO, ¿cómo conviven con los patterns? Ahí creo que esto no está tan enfocado en usar patterns, sino más bien es un desarrollo de cero, así que entiendo que el alcance de patterns no entra acá. Lo que puedo decir sobre eso es que vos en la aplicación definís qué sistema de diseño querés usar. En nuestro caso definimos, vamos a usar este DSO, entonces esos estilos se van a usar en la aplicación. Habría que ver cuando sos un pattern, qué se define sobre la KB. O sea, la información, los estilos que se van a usar al final del día terminan en el DSO. Así que depende de qué tengas en tu DSO, cómo se va a ver tu aplicación.
¿verdad? Bueno. El resumen es que justo el enfoque de patterns no entra acá. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Chechu. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Quedan algunas preguntas pendientes por responder. Se las vamos a hacer llegar a los oradores para que luego se las puedan responder por correo. Muchas gracias a todos. Por ahí había una pregunta que decían si esta sesión va a quedar grabada. Sí, queda grabada. La pueden ver luego en www.genexus.com/webinars. Así que nos vemos en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Nos-